La madrina de la cocaína, la sombra más oscura que Pablo Escobar. Cuando se habla de narcotráfico en Colombia, el nombre que suele venir a la mente es el de Pablo Escobar, el famoso líder del cártel de Medellín, que sembró terror en los años 80 y 90 con sus actos de violencia y corrupción. Sin embargo, antes de que Pablo Escobar se convirtiera en el capo más poderoso y buscado del mundo, hubo otra persona que le enseñó los secretos del negocio y le abrió las puertas del mercado estadounidense. Se trata de Griselda Blanco, una mujer que hizo de la cocaína un negocio multimillonario y que fue tan o más sanguinaria que su discípulo. Y en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre esta poderosa mujer, que fue una de las más influyentes en el mundo del narcotráfico. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Pero, antes de continuar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Por favor, suscríbete a nuestro canal y déjanos un gran like. De esta manera podremos llegar a más personas y seguir ofreciendo contenido de calidad para ti. Ahora sí, comencemos. ¿Quién fue Griselda Blanco? Griselda Blanco nació en Cartagena el 15 de febrero de 1943, aunque otras fuentes indican que nació en Medellín. Su infancia fue dura y marcada por la pobreza, el abandono y el abuso. Su padre, Fernando Blanco, era un alcohólico que la maltrataba y la obligaba a mendigar en las calles. Su madre, Ana Lucía Restrepo, era una prostituta que la descuidaba y la dejaba al cuidado de su padrastro, quien la violó cuando tenía 14 años. A los 11 años, participó en el secuestro y asesinato de un niño de una familia adinerada, junto con otros niños de la calle. Según algunas versiones, ella misma le disparó al niño en la cabeza, mientras que según otras, solo fue testigo del crimen. Este hecho marcó el inicio de su carrera criminal, que la llevaría a convertirse en una de las narcotraficantes más poderosas y temidas de la historia. A los 14 años se escapó de su casa tras ser violada por su padrastro y se unió a una banda de ladrones y contrabandistas. A los 18 años se casó con Carlos Trujillo, su primer esposo, con quien tuvo 3 hijos, Uber, Dixon y Osvaldo. Trujillo fue asesinado por un sicario contratado por Blanco, quien lo acusó de robarle dinero del narcotráfico. Blanco se inició en el negocio de la cocaína con la ayuda de su segundo esposo, Alberto Bravo, con quien emigró a los Estados Unidos en la década de 1970. Su ascenso al poder. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, con quien emigró a Estados Unidos en la década de 1970, estableciendo una red de distribución de cocaína en Queens, Nueva York. Blanco y Bravo fueron pioneros en el tráfico de cocaína a gran escala, usando a mujeres como mulas que ocultaban la droga en su ropa interior, zapatos o maletas. Se estima que llegaron a enviar hasta 300 toneladas de cocaína al año, generando ganancias de hasta $80 millones mensuales. Blanco también fue la responsable de introducir la cocaína en Miami, donde se trasladó en 1979, tras la muerte de Bravo en un tiroteo con ella. En Miami, Griselda consolidó su imperio criminal controlando el 40% de la cocaína que entraba en Estados Unidos. Su poder e influencia eran tales que llegó a ser la mentora de Pablo Escobar, a quien le enseñó las rutas y los contactos para expandir su negocio. También fue una de las precursoras de la violencia y el terror que caracterizaron al cártel de Medellín, ordenando el asesinato de cientos de personas, entre ellas sus rivales, sus socios, sus esposos e incluso sus hijos. Se le atribuye la creación de los sicarios en moto, que disparaban a sus víctimas en plena calle. Se le conoce por sus alias la Viuda Negra, la Reina de la Coca, la Madrina o la Patrona. Su estilo de vida. Blanco era una mujer extravagante y caprichosa, que gastaba su fortuna en lujos y excentricidades. Tenía una mansión en Miami, donde vivía rodeada de animales exóticos, como leones, tigres y cocodrilos. También tenía una colección de joyas, armas y autos de alta gama. Era aficionada a la moda y al cine, especialmente a las películas de gángsters. Su película favorita era El Padrino, de la que se inspiró para nombrar a su hijo menor, Michael Corleone,
También era una mujer seductora y apasionada que tuvo 5 esposos y varios amantes, a los que no dudaba en eliminar si la traicionaban o la decepcionaban. ¿Cómo cayó Griselda Blanco? La carrera criminal de Griselda Blanco se vio afectada por la guerra que desató contra el Cártel de Cali, su principal competidor en el mercado de la cocaína. Blanco ordenó el asesinato de varios miembros del Cártel de Cali, lo que provocó una sangrienta venganza por parte de estos. El Cártel de Cali contrató a un sicario llamado Jorge Rivi Ayala, quien se infiltró en la organización de Blanco y la traicionó, asesinando a varios de sus hombres y colaborando con las autoridades. Ayala fue el responsable de la muerte de uno de los hijos de Blanco, Osvaldo, en 1984. Su captura y condena. La captura y condena de Griselda Blanco fue el resultado de una larga investigación de la DEA que la siguió durante años y logró infiltrar a un informante en su organización. El informante era Jorge Rivi Ayala, un sicario que trabajaba para ella y que se convirtió en testigo protegido, revelando los detalles de sus operaciones y sus crímenes. El 17 de febrero de 1985, fue arrestada en su casa de California por agentes de la DEA que la acusaron de conspirar para fabricar, importar y distribuir cocaína. El caso fue llevado a juicio en una corte federal de Nueva York, donde fue encontrada culpable y sentenciada a 15 años de prisión. Sin embargo, en medio de la condena, Blanco fue acusada de 3 asesinatos en primer grado, por lo que se enfrentaba a la pena de muerte en Florida. Los asesinatos eran los de 2 narcotraficantes cubanos, Alfredo y Grisel Lorenzo, y el de un niño de 2 años, Johnny Castro, quien fue alcanzado por una bala perdida en un tiroteo ordenado por Blanco. Los fiscales se basaron en el testimonio de Ayala, quien confesó haber participado en estos crímenes por orden de Blanco. Sin embargo, en 1994, el caso se derrumbó por un escándalo de corrupción que involucró al fiscal y a la secretaria, quienes mantenían una relación sentimental y habían manipulado las pruebas y los testimonios. Blanco fue liberada en 2004 tras cumplir su condena por narcotráfico y deportada a Colombia, donde intentó llevar una vida discreta y alejada del crimen, aunque seguía siendo temida y respetada por muchos. Su captura y condena fueron un duro golpe para su imperio criminal, que fue desmantelado por las autoridades y tomado por sus rivales. Blanco fue una de las pocas capos del Cártel de Medellín que logró sobrevivir a la guerra contra el Estado y el Cártel de Cali, pero no pudo escapar de la venganza de sus enemigos. En Colombia, intentó llevar una vida discreta y alejada del narcotráfico, aunque seguía siendo temida y respetada por muchos. Su último esposo fue un joven llamado Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo llamado Michael Corleone, en honor al personaje de la película El Padrino. Sepúlveda también fue asesinado por orden de Blanco, tras una disputa por la custodia de su hijo. ¿Cómo murió Griselda Blanco? Griselda Blanco murió el 3 de septiembre de 2012 a los 69 años en Medellín. Fue asesinada por un sicario en moto que le disparó 2 tiros en la cabeza mientras salía de una carnicería. Su muerte fue irónica, pues fue la misma forma en que ella había ordenado matar a tantas personas. Se cree que su asesinato fue un ajuste de cuenta por parte de sus antiguos enemigos o de la familia de sus víctimas. Su funeral fue multitudinario y contó con la presencia de su hijo Michael, quien había heredado parte de su fortuna y su legado. Griselda Blanco fue una de las mujeres más poderosas e influyentes del mundo del narcotráfico, que hizo de la cocaína un negocio lucrativo y violento. Su vida estuvo marcada por el crimen, la ambición, la traición y la venganza. Fue la mentora de Pablo Escobar, pero también su rival. Fue la madre de 4 hijos, pero también la responsable de la muerte de 3 de ellos. Fue la viuda de 5 esposos, pero también la asesina de 4 de ellos. Fue la madrina de la cocaína, pero también la viuda negra. Su historia es una muestra de cómo el poder y el dinero pueden corromper y destruir a una persona, y de cómo el destino puede ser irónico y cruel. Su legado es una advertencia para las generaciones futuras
que deben aprender de los errores del pasado y buscar un camino diferente al de la violencia y la droga.